Bien, hermanos, les invito que abran sus Biblias. En el Salmo 121 leemos, dice así la palabra de Dios: Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. Aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. No lo leí, pero al comienzo dice cántico de ascenso gradual, seguramente lo tienen antes del versículo 1. Este salmo, el Salmo 121, desde el 120 hasta el 134, son salmos o cánticos que se cantaban cuando los judíos, los hebreos, subían a Jerusalén 3 veces al año, como el Señor se los había indicado. Iban al lugar donde estaba el templo para adorar a Dios, y mientras iban peregrinando cantaban estas alabanzas, estas canciones. Tenían que subir unos poco más de 800 metros, ¿sí? Emprendían ese viaje. Si ustedes están familiarizados con el Antiguo Testamento o están leyendo, por ahí comenzaron a leer la Biblia en un año y están en Éxodo, no sé si habrán llegado, pero ahí el Señor les habla de estas 3 fiestas: la fiesta de la Pascua, el Pentecostés y el Tabernáculo. Por ejemplo, en Éxodo 23:14 dice: 3 veces al año me celebrarás fiesta. O sea que Dios había instituido eso. Dios no solo los buscó a Israel de Egipto y los sacó para iniciar una relación con ellos, sino que también Dios les dijo de qué manera ellos le iban a adorar a Él. Y entonces ellos, en obediencia a Dios, comenzaban a peregrinar para ir a adorarles como Dios le mandaba. Y no sé si nosotros nos imaginamos mucho, pero tal vez al ir explicando un poquito, tenemos que pensar en lo que implicaba ese viaje. Depende del lugar donde vivían, tardaban más o menos, era más sacrificio o no, depende del lugar donde vivían, 1 día, 2 días, tal vez más le podía llevar. Y eso implicaba confianza para los peregrinos, porque tenían que dejar sus hogares. Y ustedes saben que el tema de los ladrones no empezó en nuestro tiempo, los ladrones siempre existieron. Pero también ustedes recordarán que allá en Éxodo 34:23, cuando el Señor le dice: vas a ir 3 veces al año, también el Señor les prometió que nadie iba a codiciar su tierra y nadie iba a venir. Dios le dijo: vayan tranquilos, que yo voy a estar cuidando sus hogares y nada les va a pasar. Pero bueno, había que confiar en esa promesa que Dios había dicho. En Éxodo 34:23, 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante de Dios, el Señor Dios de Israel. Verso 24, porque yo expulsaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tus fronteras, y nadie codiciará tu tierra cuando subas 3 veces al año a presentarte delante del Señor tu Dios. O sea, el Señor les dice: vengan a adorarme y vengan tranquilos, que su tierra, sus hogares van a estar cuidados. Ahora, no solo se trataba y no solo era fácil dejar los hogares, sino también emprender el viaje. Implicaba mucho sacrificio, tanto para ir como para volver. Era un viaje cuesta arriba, muy sacrificial. El sol, después habla del sol acá. El sol era tremendo hasta el día de hoy. Cuando los turistas van, yo no he ido, pero he escuchado que cuando los turistas van, se les recomienda cuando bajan del micro que tengan agua y que se pongan un gorro por el sol intenso que hay en aquella zona. Bueno, el viaje era entre montañas, entre valles, y había peligros, de toda clase de peligros, ¿sí? Y bueno, ustedes recordarán que el Señor cuenta una parábola, la parábola de buen samaritano. Y cuando se las cuenta ellos entienden perfectamente, porque eso era
habitual que pasaran esas cosas, que bandidos esperen a los que iban caminando y les den una golpiza y les roben y les saquen todo. Seguramente sabían que 3 veces al año o en 3 épocas mucha gente emprendía el camino. Yo recuerdo cuando leía esto, recuerdo unos muchachos conocidos del barrio que sabían muy bien cuáles eran las fechas en que se emprendía la peregrinación a Luján. Y no necesariamente porque eran devotos de la Virgen, porque sabían que era un buen momento para su trabajo. Algo parecido pasaba en aquel tiempo. Cambió la época, no el corazón del hombre. Era un momento difícil, implicaba confianza, ¿no? Implicaba confianza. Tenía que confiar, emprender el viaje y confiar. Pero bueno, la voluntad de Dios era que ellos vayan, que ellos adoren. Dios no estaba ajeno a ese viaje, a ese camino, a los peligros. Dios sabía que todo eso estaba. De hecho, cuando allá en Éxodo y todavía no habían comenzado, todavía ni siquiera estaba el templo, porque estaba el tabernáculo movible, hasta que después llegó a estar el templo en el lugar. No es que Dios les dijo, van a subir 3 veces al año, y no sabía que ese era un camino difícil y complicado. Sí que sabía, pero bueno, Dios aún así quería que lo hagan. La canción esta expresaba, si prestaron atención, expresaba cómo Dios los cuidaba a ellos. Me imagino que se animaban ellos cantando y reflexionando cómo Dios los cuidaba a ellos cuando iban a aquel lugar. O sea, ellos podían estar seguros que Dios estaba con ellos porque ellos estaban yendo a hacer la voluntad de Dios. Cuando ellos hacían la voluntad de Dios, podían estar seguros que Dios estaba con ellos. No sé si ustedes se acuerdan cuando van 2 espías 40 días a lo que iba a ser la tierra prometida, lo que ya iba a ser de ellos. No iban a espiar para ver si podían, iban a espiar, iban a traer indicaciones, pero ya Dios había prometido que iba a ser de ellos. Y cuando ellos regresaron, ustedes saben que dijeron, no vamos a poder, 10 de ellos, no vamos a poder. Y bueno, hubo consecuencias por la incredulidad. Van a estar 40 años, por cada día que estuvieron en aquel lugar, 40 años, van a estar 1 año acá, o sea, 40 años en el desierto, hasta que esta generación muera. Y sus hijos, lo que ustedes pensaban que iban a sufrir y a pasarla mal, ellos son los que van a entrar. Y cuando recibieron esa noticia, el pueblo dijeron, y comenzaron a llorar, creo yo, por las consecuencias, y dijeron, vamos a subir. No suban, le dijo Moisés, no suban porque Dios no está con ustedes. Los van a destrozar. Y ellos se obstinaron y subieron igual. Dios no estuvo con ellos y no hubo victoria. Cuando Dios no está, no hay victoria. Pero acá ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Dios estaba con ellos. Dios los capacitaría, Dios los sustentaría, Dios los fortalecería para que ellos puedan completar el viaje de llegar a adorar en la presencia de Dios, que se manifestaba así en el templo. Bueno, es un salmo obviamente que los alentaba mucho a ellos, pero la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil y también es útil para nosotros. Nosotros no tenemos que subir a ninguna ciudad, no tenemos que subir a Jerusalén, pero podemos decir que estamos en un viaje, en un peregrinaje en esta tierra hacia la ciudad celestial. Desde el día que el Señor nos salvó, comenzamos a transitar haciendo su voluntad y estamos camino hacia la ciudad celestial. Y podemos estar seguros que si hacemos su voluntad, en el camino va a haber muchos obstáculos, pruebas, que ninguna de ellas es ajena a Dios. Y podemos estar seguros que en todo momento el Señor nos va a ayudar para que podamos llegar y completar nuestro viaje. Y un día, como leíamos en Apocalipsis, estaremos con gente de toda lengua, pueblo y nación adorando. No porque nosotros somos super hombres o mujeres, sino por la fidelidad de nuestro Dios que nos cuidó en el peregrinaje. Tenemos que entender eso, ¿sí? Tenemos que entender que mientras vamos caminando y peregrinando, como dice ahí 1 Pedro 14 al 17, te recordarán ese pasaje que dice que debemos
ser santo en toda nuestra manera de vivir, y también dice, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mientras vamos peregrinando, siempre conscientes de la presencia de Dios, haciendo su voluntad en todo momento, haciendo su voluntad. Venga lo que venga, ¿sí? El Señor está ahí para ayudarnos. Tenemos que entender que a pesar de lo que estoy diciendo y sabemos lo que tenemos que hacer, no es fácil, porque vivimos, como decimos, en un mundo peligroso, vivimos en un mundo que busca moldarnos, nuestra propia carne es contraria al espíritu, o sea, no es tan fácil, pero necesitamos nosotros esforzarnos en su gracia para hacer su voluntad y confiar que mientras nos estamos esforzando, Dios está con nosotros para ayudarnos, ¿sí? No tenemos que cortar camino, no tenemos que hacer otra cosa, decir esto es más fácil, tenemos que ser obedientes, cueste lo que cueste. Dios está con nosotros para ayudarnos a completar el viaje. Estamos en un mundo que no es nuestro lugar, nuestra ciudadanía dice está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor, estamos peregrinando, hacia allá vamos. Tenemos que pensar en eso, estamos de paso, nada más, representando a nuestro Dios acá en la tierra. Ahí como leyó el hermano Sergio en Juan 17, si prestaron atención, Jesús dijo, te pido que los guardes del mundo, ellos están en el mundo, no son del mundo, te pido que los guardes del maligno. Y después dice, te pido que los santifiques con tu palabra, que es verdad. Guardalos del maligno, santificalos con tu palabra. Y en ese peregrinaje, que el maligno está, asegura que está, pero Él nos da su espíritu, nos da su palabra para ir avanzando y seguir adelante con este viaje, siendo luz en medio de la oscuridad, ¿sí? Estamos para hacer la voluntad de Dios, adorar a Dios en medio de este peregrinaje hasta que lleguemos a su presencia. Así a modo de resumen, pensando en el Salmo, pensando en ellos, en los judíos podemos decir, los fieles peregrinos que viajan a Jerusalén para adorar al Señor, se consuelan o se consolaban en el hecho de que el Señor, el creador del cielo y de la tierra, y el protector de ellos, los protegería en su viaje en todo momento. Pensando en nosotros, podemos decir, el creyente debe confiar que en su peregrinaje hacia la presencia de Dios, Dios será su ayudador. ¿Sí? Dios será nuestro ayudador. El creyente debe confiar que en su peregrinaje en este mundo peligroso, mientras lo transitamos haciendo la voluntad de Dios, ese mismo Dios que nos da su voluntad, nos ayuda a poder hacerla. Entonces hagamos su voluntad confiando en que Dios nos ayuda siempre. Hagamos su voluntad, venga lo que venga. Tengamos la presión que tengamos, hagamos qué dice la Biblia, qué dice Dios, hagamos su voluntad, que Él nos va a ayudar. Aunque no veamos la salida, confiemos y hagamos su voluntad, que Él es nuestro ayudador. Vamos a ver 3 razones en este salmo que te ayudarán a crecer o que nos ayudarán a crecer en confianza en Dios para transitar en esta vida haciendo su voluntad. ¿Sí? 3 razones que nos ayudarán a crecer en confianza, nos ayudarán a madurar en confianza para transitar en esta vida haciendo la voluntad de Dios. Dediquémonos a hacer la voluntad de Dios y sí, podemos estar seguros que Dios estará con nosotros. Ocupémonos, como dice Filipenses, ocupémonos de nuestra salvación. Esa es nuestra responsabilidad, con temor y temblor. ¿La razón? Porque Dios produce en nosotros el querer y el hacer. Eso significa que el poder de Dios está con nosotros para ayudarnos. Vamos a ocuparnos, vamos a hacer lo que nos toca y nos asegura que el poder de Dios está con nosotros para que lo podamos llevar a cabo. Entonces, en primer lugar, podemos ver ahí versos 1 y 2 que la ayuda de Dios es poderosa. La ayuda de Dios, la primera razón que nos ayuda a confiar en este peregrinaje es entender que la ayuda de Dios es poderosa. Verso 1 y 2. En segundo lugar, del verso 3 al 6, la ayuda o la protección de Dios es permanente, no solo poderosa, sino permanente. Y en tercer lugar, verso 7 y verso 8, la ayuda de Dios es providencial. Es providencial, versos 7
y verso 8. Comenzamos ahí. El primer punto, la ayuda de Dios es poderosa, verso 1 y verso 2. Dice, levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?, se pregunta el salmista. Y luego dice, mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Si prestaron atención, después del verso 3 en adelante comienza a hablar en segunda persona. Primero es, levantaré yo, mi socorro, y después comienza a hablar en el versículo 3, no permitirá que tu pie resbale. Entonces algunos comentaristas dicen que es como un monólogo del salmista. ¿Vieron como el Salmo 42 y 43 que se habla a sí mismo? Cuando dice, ¿por qué te abates, alma mía? Se habla a sí mismo, has de esperar, espera en Jehová, etcétera, etcétera. Como que se habla a sí mismo. Pero tendría que decir en alguna parte del verso 3 al 8, no hablar en segunda persona, sino en primera, hablarse a él. No parece acá que sea de esa manera. Otros creen que al peregrinar es como que una persona o un creyente tal vez no tan maduro, o podemos pensar en alguien que recién se convierte y que se hace esa pregunta, ¿sí? Tiene fe, pero todavía falta crecer en esa fe. Todos necesitamos ser fortalecidos en la fe. Entonces, un maestro, un sacerdote, alguien más maduro, alguien que ya ha ido, ha vuelto varias veces y ha experimentado el cuidado de Dios, lo anima y le dicen, socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y es lindo pensar de esa manera, ¿no? Y aplicarlo a nuestras vidas. Cuando pensaba de esa manera, enseguida se me venía a la mente cuando nos convertimos. Nico puede decirlo, no está Cristian ahora, pero tuvimos un pastor, acá nuestro primer pastor, Mario Perelló, hoy diácono en Carapachay, que nos contaba de su experiencia. Él tenía más años, ya tenía su esposa, tenía 3 hijos. Nos contaba acerca de su experiencia y de cómo Dios había sido fiel con él, y nos contaba, y nosotros lo leíamos en la Biblia, y cuando él nos contaba que él había vivido, o sea, este Dios era real en su vida, y eso alimentaba mi fe y me ayudaba a mí a imitarlo. Y qué bendición cuando después experimentaba el cuidado de Dios en mi vida, me hacía crecer. Pero qué bendición cuando alguien te alienta, ¿no? Porque ya conoce más a Dios y te dice, Dios te cuida, Dios provee, Dios está con vos siempre, en los momentos aún más difíciles, Dios está. Bueno, un creyente nuevo, alguien que recién se convierte y tal vez tenga su cónyuge inconverso, puede decir, ¿y cómo voy a hacer para peregrinar y seguir al Señor y congregarme y esto? Y muchas preguntas tal vez en su mente. Si mi esposo o mi esposa es incrédulo, ¿cómo voy a hacer? Mi familia no me sigue, soy el único creyente, ¿cómo voy a hacer? No sé, alguien puede decir, he perdido el trabajo, ¿cómo voy a hacer ahora? De repente tengo una enfermedad y ¿cómo voy a hacer de esta manera? O bueno, muchísimas cosas que pueden pasar, pensando entre nosotros acá, cosas que nos pasan. ¿Cómo vamos a continuar? Comienza ahí con la pregunta del salmista, levantaré mis ojos a los montes, y pregunta, ¿de dónde vendrá? ¿De dónde vendrá mi socorro? Cuando habla de los montes, los montes, dicen los que conocen obviamente, que eran lugares donde había escasez de población, donde había animales salvajes, aves de rapiña, y también gente que esperaba para acechar y para atacar a las personas. Entonces, teniendo en cuenta un poquito estos, algunos comentaristas dicen, bueno, los montes simbolizan las amenazas que el peregrino tenía que enfrentar. Y como que de repente está mirando los montes y puede llegar a estar con miedo, pero de repente, más allá de los montes, viene mi socorro. Del que hizo los montes, puede ser. Pero tal vez sea más probable que cuando está mirando los montes, está mirando los montes donde, o específicamente el monte donde va a estar el templo, donde está el templo. El lugar donde se hacen los sacrificios, el lugar donde se enseñan las escrituras, el lugar donde el Señor dijo que iba a estar su presencia, el lugar donde dijo, vengan 3 veces al año. Era el lugar donde el Señor decía que Él iba a estar, y
se tenía que ir para adorar, probablemente esté haciendo alusión a ese monte, a ese lugar, que mientras caminaban lo podían observar. Cuando habla de dónde vendrá mi socorro, la palabra socorro es asistencia, acciones que proveen lo que otro necesita. ¿De dónde vendrá mi asistencia? Está diciendo. ¿De dónde va a venir lo que yo necesito para emprender y completar este viaje? ¿De dónde? La palabra ayuda es un término que se usa frecuentemente en la Biblia para mostrar que Dios provee lo que el pueblo de Dios no se puede proveer para sí mismo. Por ejemplo, cuando estuvieron en el desierto, Dios proveyó muchísimas cosas. Dios les abrió el mar para que ellos crucen. Necesitaban agua, Dios proveyó agua. Necesitaban maná, Dios proveyó maná. O sea, ¿de dónde vamos a tener agua? Y el Señor dijo, golpeen esta roca. ¿Y de dónde qué vamos a comer? Llovió maná del cielo. Bueno, el Señor ayudaba y tenía necesidades físicas y el Señor las proveyó, y tenía necesidades sobre todo espirituales y el Señor proveyó la ley para alimentarlos. Los alimentó físicamente, los alimentó espiritualmente. No necesitaron de nada de ellos. Nunca les faltó el vestido, sus sandalias no se rompieron, etcétera, etcétera. Entonces es más que una simple ayuda, más que un simple socorro. O sea, es confianza plena. Voy a poder ir y adorar a Dios porque de mi lado está el Dios Todopoderoso. Y ahí lo vemos, el que hizo los cielos y la tierra. Se necesita poder, ¿no? Cuando dice el que hizo los cielos y la tierra, eso implica autoexistencia, eso implica soberanía. Porque si Él es el creador, cuando dice el cielo y tierra, está abarcándolo todo. Es una forma de decir que creó el universo. Entonces, si Él lo creó, Él está antes de esa creación, es el autoexistente, está por sobre todo eso. Él es el soberano. Por eso en el versículo 2 responde, mi socorro, mi ayuda, viene del Señor. La palabra Señor ahí es Jehová, que aparece por primera vez en Génesis 2:4, justamente diciendo que Él fue el creador de los cielos y de la tierra. Después aparece y lo nombra Abraham diciendo que ofreció holocausto a Jehová. Después aparece en Éxodo capítulo 3, verso 15, cuando Dios le dice a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes para hacer un pacto, para tener una relación con ellos. O sea, el Dios autoexistente es el que me ha enviado a ustedes para sacarlos de Egipto. Y ellos después vieron el despliegue del poder de Dios, cómo Dios los sacó. El Dios autoexistente, el Dios creador, buscó a un pueblo insignificante para empezar una relación con ellos y llevarlos. Y decirle no solo llevarlos e iniciar una relación, decirle de qué manera ellos tenían que adorarle. Cuando dice el salmista, el cielo y la tierra, está abarcándolo todo, está diciendo el Dios del universo, el Dios todopoderoso. Por ejemplo, en Nehemías 9:6 dice, solo tú eres Señor, Jehová. Y después dice, tú hiciste los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra. O sea, tú eres Señor, y la razón que da es porque hiciste el cielo y la tierra. Nadie es más que Dios. Entonces, cuando mi socorro viene del Señor, solamente pensar en el nombre ya implicaba en la mente de ellos mucho. Pensar en quién era ese nombre, a quién representaba, hablaba de características de Dios, que hizo los cielos y la tierra, el autoexistente, el soberano. Y si estaban yendo a adorar a Dios, el éxodo ya había pasado. Entonces el que nos sacó con mano poderosa, el que derribó con todas sus plagas a todos esos dioses creados por el hombre. En Isaías 40:28 dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído?
el Dios eterno, el Señor, ahí está el nombre, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. O sea, su plan para con nosotros, Israel, es inescrutable. No lo podemos seguir, pero Dios lo está llevando adelante. Dios tiene un plan con nosotros, con su pueblo, Israel, y lo está llevando adelante. Él da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. En Isaías 41:13, porque yo soy el Señor, tu Dios, Jehová, tu Dios, que sostiene tu diestra, que te dice, no temas, yo te ayudaré. ¿Sí? A veces pasamos muy rápido a estos versículos, pero pensar y reflexionar y aplicarlo a nuestras vidas. No sé en qué momento de tu vida estás hoy, en qué momento te encuentra tu peregrinaje, pero qué bendición es decir, Dios, el creador del cielo y de la tierra, el todopoderoso, es mi ayudador. Está conmigo para ayudarme a seguir, para ayudarme a continuar. Tal vez estás cansado, sin fuerza. Bueno, Él es el todopoderoso. Él es el que te sostiene. Él te ayuda a seguir adelante. El Dios que con su poder creó el universo, es el Dios que lo sacó de Egipto. Ese mismo poder que Dios desplegó seguía estando disponible para ellos. Cuando Dios nos salvó, nosotros sabemos que nos salvó con poder, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Sí o no? Es poder de Dios para salvación. Pero también dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿De qué manera? Con el mismo poder, Él va a seguir trabajando en nuestras vidas, mientras seguimos peregrinando. Él está obrando en nosotros. Dios no es que nos salva y luego se queda pasivo ahí, dice arréglense. Él nos salva y Él va con nosotros. Él sigue con nosotros. Él nos da mandamientos y Él nos ayuda a cumplir esos mandamientos. Él nos salva y Él nos une a Cristo y nos ayuda para que la vida de Cristo esté en nosotros y ser fortalecidos, porque separados de Él, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Bueno, ¿cómo hizo Pablo? ¿No? Porque cuando Dios salva dice que tenemos obras creadas de antemano para que, podemos decir en lenguaje que estamos viendo, para que peregrinemos por ella. Pablo tenía sus obras. Instrumento escogido me es este hombre para enviarlo a predicar a los gentiles. Esa era la obra que Dios tenía preparada de antemano para Pablo, por eso lo salvó. ¿Y cómo vas a hacer, Pablo? Y Pablo dice, y sabemos, y Pablo reconoce, cuando él está trabajando y haciendo todo, no yo, sino su gracia en mí. Él me ayuda a que yo pueda peregrinar y transitar y hacer su voluntad en este mundo. Él es el que me está ayudando. Entonces tiene que ver con un tema de enfoque, digamos. Levantaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene, y el enfoque tiene que estar en Dios, en el Señor, ¿sí? En reflexionar. Y cuando reflexionamos en su carácter, en su persona, comenzamos a tener confianza. Comenzamos a tener fe. En Hebreos capítulo 11 nos habla de muchos héroes de la fe, que todos ellos confiaron y vivieron por fe, y el Señor los ayudó a vivir como vivieron Moisés, y ahí tenemos David, Abraham, bueno, todos estos héroes de la fe. ¿Cómo lo hicieron? Dios fue su ayudador. Ellos confiaron, pero Dios fue su ayudador. Y llega el capítulo 12, verso 1, y dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia, con resistencia, la carrera, la peregrinación que tenemos por delante. ¿De qué manera? Puesto los ojos ¿en quién? Esa es la manera. El autor y consumador, el que inició y el que completó la fe, mi fe. Él. Cuando perdemos de vista eso, hermano, nos agobian las situaciones y comenzamos a desconfiar. ¿Se acuerdan Pedro?
comienza a caminar en las aguas y estaba todo bien. Estaba todo bien. Pero es impresionante porque tal vez ya te pusiste a pensar. Pero el Señor le dice después cuando se empieza a hundir, y bueno, después lo saca y le dice, hombre de poca fe. Bueno, primero estaban asustados porque pensaban que era un fantasma en la noche, imagínense. Estaba asustado, pensaba que era un fantasma. Y después le dice, ¿eres tú, Señor? Manda que yo vaya. Yo ni le digo eso. Vení vos, a ver y te toca si sos. No le digo, mandame para ver si soy yo. Y comenzó a caminar en el agua. Y de repente, escuchen lo que dice, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces. Yo me imagino. Iba caminando y estaba todo bien, mirando al Señor. Y de repente comenzó a ver el viento y tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y cuando se estaba hundiendo, otra vez miró al Señor y dijo, ayúdame, sálvame. Y cuando se enfocó en el Señor lo sacó. Y le dijo, ahí las palabras que conocemos. Pero ¿saben quién es? En el contexto de esto que estamos citando, habían estado haciendo ministerio, tanto el Señor como los discípulos. Y cuando terminaron de hacer ministerio, los discípulos se subieron a la barca y el Señor se fue al monte a orar. Y no recuerdo, creo que no dice por qué oró, pero yo me imagino. Puedo pensar, porque en otros pasajes se nos dice que el Señor oró y rogó por Pedro. En otro contexto, para que tu fe, Pedro, no falte. Y yo me imagino al Señor ahí dándole gracias por el ministerio que habían hecho y pidiendo mucho por sus discípulos, para que su fe sea fortalecida. Y no fue casualidad que el Señor se le apareció. El Señor comienza una obra y la quiere perfeccionar y quiere fortalecer la fe de ellos. Y la fe se fortalece muchas veces cuando es llevada al extremo. Porque en el extremo nosotros necesitamos confiar. ¿Se acuerdan ahí en 2 Corintios cuando Pablo comienza a escribir y él dice, yo no quiero que ustedes ignoren lo que me pasó, quiero que en Asia, que hasta pensábamos que moríamos. Y eso pasó para que no tengamos confianza en nosotros mismos, sino en aquel que resucita a los muertos. Yo me imagino que después de esto Pedro habrá crecido. Sin duda, seguramente habrá crecido. Y el enemigo, todo lo contrario. El enemigo siempre va a procurar de que mire los vientos, las tormentas, las aguas y que te desenfoque del Señor. Y para que te pregunte, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué es tan difícil este camino? Y para que dudes y para que te comiences a hundir. Pero acá aprendemos de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de el Señor, que hizo los cielos y la tierra, que fue el mismo que venía caminando por las aguas. Ese mismo Dios. Dios está ahí, siempre. Dios está para ayudarnos, aunque parezca imposible, Él está para ayudarnos. ¿Sí? El apóstol Pablo cita un versículo que a veces lo podemos llegar a citar fuera de contexto, pero Pablo dice que él aprendió a contentarse, cualquiera sea su situación, en la abundancia o en la escasez, ¿se acuerdan? Y en el verso 13 que todos conocemos, él dice, todo, lo puedo, ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Él me fortalece, ya sea para una situación de abundancia o para una situación de escasez. Pablo estaba preso cuando escribió eso. No importa la situación que sea, Él es soberano, ahora Él me tiene preso acá. ¿Y por qué estaba preso? ¿Por desobediente? Por hacer la voluntad de Dios. Dios es soberano. Dios me tiene en esta prisión, Él tiene sus planes. En el peregrinaje incluía estar en prisión. Y Él es mi ayudador en este momento, en este lugar. Él es mi refugio, como leímos o como predicamos hace no mucho el Salmo 46, 1. Como dice el 124, verso 8, nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Mientras peregrinamos, si hay algo que tenemos que hacer, ¿se acuerdan que antes de irse al cielo el Señor encargó algo a los discípulos y por implicancia a todos nosotros, la iglesia? Id por el mundo y haced discípulos, ¿no? Haced discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo.
La gran comisión nos encargó, que tiene que ver con evangelizar y con edificar. Mientras yo estoy aprendiendo todas las cosas, porque yo no conozco todas las cosas. O sea, yo estoy siendo discipulado, yo discipulo a otros y evangelizo a los que todavía no son convertidos. Pero Él dice que está con nosotros todos los días para poder hacerlo. Él está con nosotros para ayudarnos a cumplir. Y fíjense que como dice el versículo que estamos considerando, el versículo 2, no dice, Él es nuestro socorro, dice mi socorro de manera personal. Mi socorro. Si sos un creyente, esto aplica a tu vida. Mi socorro. A Dios le interesa mi vida personal. Él es mi pastor, Salmo 23. Nada me faltará. Él vela por nosotros, como vemos en la segunda parte después. Él está observando y supliendo para nuestras necesidades para que vayamos y avancemos. Entonces, cualquier cosa que el Señor te llame a hacer, que tenga que ver con el peregrinaje acá en esta tierra, puedes confiar que Él te va a capacitar, Él va a estar contigo, con vos, para ayudarte a que lo puedas hacer. La ayuda de Dios entonces no solo es poderosa, verso 1 y verso 2, sino que verso 3 y 6, la ayuda de Dios es permanente también. No solo es poderosa, sino también es permanente. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. Y comienza a hablar de guardar en el verso 4, tiene que ver con protección. Por eso podemos decir que la ayuda o la protección de Dios es permanente. Si nosotros estamos enfocados en Él, nuestros ojos están enfocados en Él, nuestros pies no van a resbalar. Pero cuando lo perdemos de vista, puede resbalar nuestros pies. Bueno, otra vez el ejemplo de Pedro. Entonces Dios no solo es poderoso, sino que presta atención continuamente. Está continuamente pendiente de vos y de mí. Eso es lo que dice acá. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda, o si prestan atención, no permitirá que tu pie resbale. O sea, si Él no va a permitir que tu pie resbale, o sea, están mirando cada paso que das. Porque si dejas de mirar uno de esos pasos, podés resbalar. Te está mirando continuamente, te está observando. Y acá dice que no se va a dormir. Está continuamente pendiente de mí, eso me humilla. Para darme lo que necesito para continuar, no lo que yo creo que necesito, lo que Él sabe que yo necesito. Y a veces necesito pruebas, y a veces necesito disciplina. Él sabe. Bueno, cuando enseñamos a caminar a nuestros hijos, le prestamos atención ahí, no queremos que se caigan, ¿no? Y le agarramos de la mano y no queremos que se caigan, y le prestamos atención. Dios no es como los dioses paganos. ¿Se acuerdan Elías cuando desafió a los dioses de Baal? Griten más fuerte, tal vez sus dioses duermen o están de fiesta. Bueno, nuestro Dios dice acá, ni se adormecerá. Eso significa que Dios no deja de fijarse ni un instante en nosotros. Y en el contexto del Padre Nuestro, cuando el Señor empieza a enseñar cómo se debe orar, dice, no hagan vanas repeticiones como los gentiles. Tal vez tenía en mente Mateo que trataban de llamar a los dioses porque estaban durmiendo. Porque vuestro Padre, dice el verso 8, sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que se las pidan. Él ya sabe. Yo ni sé qué voy a necesitar mañana, pero Él ya sabe. Ni sé dónde voy a estar dentro de un mes, un año, pero Él ya sabe. Y bueno, y eso ya me deja tranquilo, porque esté donde esté, de repente cualquiera de nosotros está Dios nos lleva a algún país musulmán donde no es tan fácil predicar y donde corre peligro nuestra vida, pero si Dios nos llama y nos lleva, estaremos tranquilos, Él es nuestro ayudador. Él nos va a capacitar para ese momento y Él va a estar ahí
con nosotros para que hagamos lo que tengamos que hacer. ¿Sí? La mayor necesidad que nosotros tenemos es de su gracia para perseverar. Necesitamos su gracia y podemos estar seguros que podemos. ¿Sí? Necesitamos gracia para avanzar, como decíamos al principio, tal vez con un cónyuge incrédulo. Necesitamos gracia para avanzar, tal vez con un hijo rebelde, que ninguno lo quiere tener, pero a veces puede pasar. Necesitamos gracia para avanzar haciendo la voluntad de Dios y glorificándole, tal vez con una enfermedad que ninguno de nosotros la quiere tener. Necesitamos de su gracia, tal vez, si nos toca quedar con alguna discapacidad o llegar a tener un familiar con discapacidad o un hijo con discapacidad. Y así puede avanzar, ¿no? Ahí va a estar el Señor con su gracia. Escuchen lo que dice 2 de Crónicas 16:9. Los ojos del Señor recorren toda la tierra, pero dice que recorre toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Recorre toda la tierra, pero de manera especial Él se detiene en aquellos que son suyos para derramar su gracia, la que necesita su Hijo para transitar en esta vida. Ahora, pensando en el Salmo, ¿significaba esto que nada les iba a pasar? ¿Será que ningún peligro iban a enfrentar, ningún ladrón se iban a cruzar? ¿Ningún problema iban a tener? A veces Dios, porque Él es soberano, ¿sí? Que hizo los cielos, la tierra, los montes, las personas. A veces Dios sabe que necesitamos momentos difíciles. De hecho, cuando los trajo a Israel y ya estaba la generación que iba a entrar, les recuerda a Dios que los trajo 40 días para probarlo, para ver qué había en su corazón. Y dice, para disciplinarte, lo estaba preparando para que entren en la tierra prometida. Dios nos está preparando para nuestra llegada a su presencia, al cielo. Vimos no hace mucho en el Salmo 119, 75, yo sé que en tu fidelidad me afligiste, Dios. Decía el salmista, yo sé que vos me afligiste para acercarme a vos. Era lo que necesitaba, aflicción. Fíjese, o les leo yo acá en el Salmo 66, en el verso 9 al verso 12, dice lo siguiente: Él es quien nos guarda con vida y no permite que nuestros pies resbalen, Dios. Porque tú, Dios, nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina la plata. Nos metiste, Dios, nos metiste en la red. Carga pesada pusiste sobre nuestros lomos. Dios hizo eso. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas, como un ejército. Pasamos por el fuego y por el agua, pero tú nos sacaste a un lugar de abundancia. Es Dios el que nos permite pasar por esos momentos, con propósitos suyos. En el Salmo 37, 23 dice: por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga, eso significa que podés caer, no quedarás derribado, porque el Señor sostiene tu mano. Se puede caer, pero el Señor te va a sostener. ¿Sí? Nunca va a venir una prueba sobrehumana que no podamos soportar. Jamás va a pasar eso. Debemos estar seguros que el Señor está con nosotros, y tal vez el Señor determine en algún momento, como determinó que se pase por el horno de fuego, por el foso de los leones, como determinó que Esteban sea apedrado. Pero en cada uno de estos casos, Dios estuvo con ellos y Dios fue su ayudador. Versículo 5 dice: el Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. Cuando habla de el Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha, es un símbolo de protección. Imagínate con el sol tremendo, abrasador, difícil. Qué necesidad de sombra
que seguramente tenían. Y lo que está ahí simbolizando es que Dios es una sombra, Dios es la protección, Dios es el alivio para ellos. Eso es lo que está diciendo. Por ejemplo, en el Salmo 91:1 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Acá ya dijo el creador de los cielos y la tierra, el Omnipotente. Y acá habla de la sombra. ¿Sí? Y si conectamos la sombra del Omnipotente, Él es el que nos va a cuidar, el que nos va a proteger. En el Salmo 17:8 hay muchísimos salmos similares a esto que voy a decir. Guárdame como a la niña de tus ojos. Dios. Si alguien se te acerca a pincharte el ojo, enseguida reaccionás. Imagínate, guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme a la sombra de tus alas. Nos imaginamos a un ave cuidando a sus polluelos. Y esa es la idea, que Dios nos cuida, ¿sí?, a nosotros de esa manera. Y cuando habla de sobre tu mano derecha, lo que está diciendo es que toda actividad que nosotros hagamos, el Señor va a estar ahí para ayudarnos. Y en el verso 6, cuando habla, el sol no te herirá de día ni la luna de noche, está hablando de ni de día ni de noche te voy a dejar, siempre voy a estar para ayudarte. En todo momento voy a estar para ayudarte. En pruebas, en peligros, siempre voy a estar permanentemente, continuamente. Como estuvo con Job, como estuvo con los amigos de Daniel, como estuvo con Pablo, cuando dice ahí en 2 Timoteo 4:17, ya en el calabozo, esperando que lo ejecuten. Todos me abandonaron, no se le tome en cuenta, dice Pablo. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Todos me abandonaron, pero ¿quién estuvo con él? Su ayudador. Pero te van a cortar la cabeza, Pablo, y bueno, el Señor está conmigo. Él me ha fortalecido y Él me fortalecerá. Y previamente ha dicho, ¿me está listo? Yo estoy por partir a la presencia. Comenzó en Damasco, comencé a peregrinar y hubo obras preparadas que Dios me ayudó a hacerla y ya estoy llegando al final. Me están por cortar la cabeza y listo. Y estoy por partir a la ciudad de la cual comencé a caminar el día que me convertí allá en Damasco. Entonces, confiemos que siempre va a estar la sombra del Señor, siempre va a estar el alivio del Señor, el consuelo del Señor. Entonces, la ayuda de Dios es poderosa, la ayuda de Dios es permanente, pero versos 7 y verso 8, la ayuda de Dios es providencial también. Verso 7 y verso 8, el Señor te protegerá de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. O sea, no solo Dios te va a proteger permanentemente en todo momento, no solo te va a proteger de todo mal, sino que acá hay un énfasis en que Él guardará tu alma. Tu alma Él la va a guardar, tu alma no se va a perder. Pueden cortarte la cabeza como a Pablo, pero no teman a los que matan el cuerpo y nada pueden hacer con el alma. Por eso Pablo decía, es una partida, porque me matan, pero con mi alma no pueden hacer nada, porque mi alma es del Señor y me ha protegido todo el peregrinaje. ¿Y qué pasó? ¿Ahora no te protege más, que te van a cortar la cabeza? Él está conmigo, porque no va a venir nada que yo no pueda soportar. Él me va a dar la gracia para que lo pueda glorificar. Por eso decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo estoy seguro de que por una cosa o por otra Dios va a ser glorificado. Si sigo viviendo, Dios va a ser glorificado. Y si me matan, Dios va a ser glorificado. Entonces vamos a llegar al final por su gracia, ¿sí? Por su gracia. Él va a guardar nuestra alma. Si somos del Señor, Él va a guardar nuestra alma. Él no va a dejar de protegernos. Desde la salida, desde el momento que ellos salían hasta el momento que ellos llegaban a Jerusalén. En toda actividad que ellos emprendían desde la salida hasta llegar al lugar, el Señor aseguraba que estaba con ellos. Otra vez, no quiere decir que no vamos a sufrir, sino que Dios usará todas las cosas para guardar nuestra alma y para que lleguemos a aquel lugar. ¿Sí? Dios la va a usar. Todos, porque a los que aman a Dios, todas las cosas, si hay un ladrón que lo esperaba para atacarlos,
si salía un animal y los atacaba, lo que sea. Todas las cosas a los que aman a Dios ayudan a bien. Y esto no es algo del Nuevo Testamento nada más, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando José se encuentra con los hermanos y allá en 50:20 de Génesis dice, ustedes pensaron mal contra mí? ¿Sí? Ustedes son responsables, pensaron mal contra mí. Pero Dios lo usó, Dios lo orquestó para hacer este bien. Y para que no le falte comida. Y para seguir adelante con el plan que tiene con Israel. Y para que el linaje no se corte. Y para que el Mesías venga. Entonces no tenemos que tener miedo mientras peregrinamos. Va a haber peligros, va a haber situaciones difíciles. Tendemos a tener miedo y ¿qué va a pasar? Pero enseguida tenemos que levantar los ojos y enfocarnos en el Señor y decir, Él es mi ayudador. Él es mi ayudador. Fíjense las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Dios alimenta a los pájaros. Ustedes valen más. Los pájaros no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. De la misma manera Jesús dice, ¿no se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá en tierra sin que lo permita el Padre. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. David pudo decir en el Salmo 48, cuando el enemigo estaba afuera, en paz me acuesto y me duermo, porque Dios está conmigo. Me acuesto y me duermo, Él es mi ayudador. Si me tienen que matar, mientras duermo me matarán, pero no va a pasar nada que Dios no permita. Y les leo lo que dice un teólogo llamado Gruden, haciendo referencia al Salmo 121, él dice lo siguiente: debido a nuestra confianza en el cuidado providencial de Dios, no necesitamos temer ningún mal o daño. Leo de nuevo. Debido a nuestra confianza en el cuidado providencial de Dios. O sea, que Dios es providencial significa que Dios está utilizando todas las cosas, ¿sí?, para llevar a cabo su propósito. Y aplicándolo a nosotros, Dios está usando todas las cosas para llevar a cabo su propósito de cuidar nuestra alma y de formar a Cristo en nosotros. Por eso decimos que Dios, su ayuda es providencial. Usa todo, no desperdicia nada para llevar adelante lo que comenzó un día en tu vida y en tu vida. Entonces Él dice, debido a nuestra confianza en el cuidado providencial de Dios, sabiendo que Dios nos cuida de manera providencial, no necesitamos temer ningún mal o daño, aunque nos vengan. Puede venir solo por la voluntad de Dios, o sea, si viene es por la voluntad de Dios, y en última instancia para nuestro bien. Por eso Pedro puede decir que, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo, la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Pedro había entendido esto y le dice, si es necesario padecer por diversas pruebas, tranquilo, Dios es el que la está orquestando. Y el mismo que estableció esas pruebas es el que los va a ayudar a que la puedan soportar. Y van a salir purificados y van a salir crecidos. Así que en resumen podemos decir que de este salmo aprendemos que somos peregrinos, que la vida cristiana es un peregrinaje que comienza en la tierra y termina en el cielo. Aprendemos que el viaje es por un terreno escabroso, ¿sí?, difícil, con peligros. Aprendemos que el viaje es paso a paso, ¿sí?, día a día. Aprendemos que el viaje a la ciudad celestial será suplida cada necesidad. A medida que los días se suceden, se reciben las fuerzas necesarias para progresar en el viaje. Y cuando la carga aumente, la gracia va a abundar, de modo que será suficiente. A Pablo se le dijo, bástate mi gracia, es suficiente. Aprendemos en los quehaceres de cada día, desde la salida hasta la entrada, Dios nos da la fortaleza, la sabiduría y el apoyo suficiente para alcanzar la victoria.
desde ahora y para siempre. Entonces reflexionemos en estas razones que vimos. Su ayuda es poderosa, su ayuda es permanente, su ayuda es providencial, para que maduremos en nuestra confianza en el Señor mientras peregrinamos hasta el día que nos encontremos con el Señor, ya sea que Él venga o por muerte. Pero déjame terminar preguntándote si realmente Dios es tu socorro, si Dios es tu ayuda, porque tal vez hay alguien acá entre nosotros que no tiene a Dios como su ayuda. Para tener a Dios como tu ayuda, necesitas entender quién es Jesucristo y qué vino a ser Jesucristo. Porque Jesucristo dijo que nadie puede ir al Padre, nadie puede tener una relación con Dios si no es por medio de Él, de Jesucristo. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Dios es un Dios en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros estábamos enemistados con Dios por causa de nuestro pecado. Y no podíamos hacer nada nosotros para acercarnos a Dios, ni siquiera queríamos, porque odiamos a Dios. Entonces Dios hace algo por nosotros y manda a su Hijo, a Jesús, para que venga a este mundo. Y Él vino para ir a la cruz. Esa cruz está vacía porque ya hace 2000 años atrás fue ocupada por Jesús. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, fue a la cruz y cargó los pecados de todos aquellos que un día se iban a arrepentir y creer. Y recibió el castigo que nosotros merecíamos recibir. Por eso dice que Él es el autor y el consumador de la fe, porque antes Él recibió todo el castigo y una vez que recibió todo el castigo, recién ahí Él dijo, consumado es, la cuenta está totalmente pagada. Y una vez que pagó todo, Él entregó el Espíritu y murió. Y resucitó al tercer día. Y Él dice, yo soy el camino, dice Jesús, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que para tener una relación con el Padre tenés que creer en lo que Jesús hizo. Tenés que creer que Jesús murió por tus pecados. Tenés que arrepentirte y creer, hacer lo tuyo. Si te arrepentís de tus pecados y crees que Jesús pagó tus pecados, Él te salva. Él te salva. Tal vez sea hoy el primer día que le digas, quiero que seas mi ayuda. No me quiero ir al infierno. Tus pies no van a resbalar si tenés a Dios como tu ayuda. Pero si no venís a Dios por medio de Cristo, tus pies están en deslizadero, estás en peligro y estás como en un lugar enjabonado, patinando y no te vas a poder agarrar y vas a terminar en el infierno. El único que te puede manotear y sacarte de ese lugar es Jesús. Pero vos te tenés que arrepentir y creer que Él pagó todo y que resucitó el tercer día para darte salvación. Entonces arrepentite de tus pecados y cree en Jesús para que Él te salve. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Te agradecemos, Dios, por este salmo de confianza que nos ayuda, Dios, a pensar que mientras transitamos por esta vida no estamos solos, Dios. Primero que nos salvaste para que podamos entender el propósito para el cual nos creaste, para glorificarte, Dios. Ayúdanos a entender que estamos en esta vida para glorificarte, para exaltarte, para poner en alto tu nombre, Dios. En esta vida que muchas veces se torna difícil por las pruebas, por las cosas difíciles, Dios, que nos pasan. Pero, Señor, qué bendición es entender que tú, que eres el soberano, que estás más allá de las situaciones y de las circunstancias. Eres todopoderoso y nos puedes ayudar para transitar en estos momentos. Y que esa ayuda todopoderosa es continua, es permanente y es providencial en cada detalle. Tú estás, Dios, ayudándonos. Por favor, que nuestra fe, que nuestra confianza crezca y que podamos salir fortalecidos, Dios. Gracias por el aliento para seguir adelante, mientras esperamos que nos vengas a buscar o que nos toque partir por muerte. Y por favor, Dios, obra si hay alguien que todavía no te conoce. Por favor, Dios,
Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.